Que la aprobación de la ley de lavado de activos es clave para firmar nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Alvin Owen nos tiene reacciones. Adelante, Owen. Buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudios de LTV Noticias, a Raúl Morazambes y Lorena Betanco, amables televidentes a nivel nacional e internacionalmente. Para pues llegar al tema de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este ente u organismo internacional ha solicitado que se apruebe la ley de lavado de activos en nuestro país, para lo cual tenemos al economista, el licenciado Martí Barahona, para que nos dé su opinión en torno a esta temática. Muy buenas noches, licenciado Barahona. Cuéntenos sobre esta posición del Fondo Monetario Internacional y qué conlleva pues el que se apruebe esta ley de lavado de activos en nuestro país. Muy bien, buenas noches. Bueno, creo que al gobierno, si el Fondo Monetario Internacional está pidiendo una ley de este tipo, como diríamos en un lenguaje así, pues sencillo, se la está colocando muy fácil, puesto que digamos que ya sabemos que en Honduras hay mucho problema con este tipo de cuestiones, lavado de activos, transacciones del crimen organizado, el narcotráfico. Desafortunadamente esa es la imagen que tenemos y tenemos que realmente cambiarla. En Honduras ya hay varias leyes de este tipo. Si recordamos todas las leyes de privación de dominio, etcétera, que bueno, los abogados son los que más entienden de eso, pero ya como hondureños sabemos que hay una serie de leyes. Entonces, si además de esto se necesita una ley que sea mucho más contundente para evitar lo que es el lavado de activos, por ejemplo, me parece que el gobierno la tiene que hacer rápido, el Congreso Nacional tiene que hacer una propuesta y de esta manera, pues si esa es una exigencia del Fondo Monetario, pues habrá que cumplirla porque de todos modos es una necesidad del país. Ahora bien, hay otros aspectos también que esta misión, hasta donde yo pude escuchar, ha tratado con el actual gobierno, que también sería bueno referirse, porque en este caso de la ley de lavado de activos, pues creo que es relativamente sencillo tenerla. Además que habría que fortalecer las leyes que ya existían antes. Lastimosamente teníamos un gobierno que no gozaba de legitimidad ni no tenía buena imagen en el extranjero, como todos lo sabemos. Entonces estas leyes también quedaban así como que se le aplicaban a unos pero a otros no. Ahora tendría que ser una ley que realmente tenga esa característica de que pues se le aplique a todos sin ninguna excepción. Esto va a depender de los organismos judiciales. Aquí va a jugar algún papel la próxima Corte Suprema de Justicia y por supuesto el Ministerio Público y los organismos de investigación, que son los que capturan a las personas a las que se les indica o se indica como responsables de este tipo de acciones. Bajo su criterio, entonces, sí, usted avisora que se va a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y qué beneficios podría traer esto a nuestro país y al pueblo hondureño en especial. Sí, así es. Se observa que hay un criterio que se utiliza de flexibilidad. El Fondo Monetario Internacional regularmente exige, por ejemplo, un déficit fiscal bajo. En esta ocasión está hablando de una disciplina fiscal en medio de una situación en la que va a haber mayor gasto social, se dice. En el gobierno anterior o las administraciones anteriores, lo que se observaba es que había esto de disciplina fiscal, pero con un recorte o un estancamiento o una limitación muy fuerte en los gastos sociales. Este gobierno se le está planteando la situación diferente, tiene una gran oportunidad. El gobierno, digamos, va a tener más espacio para gastar, pero yo diría que como una sugerencia al gobierno, ya que el Fondo Monetario Internacional está muy flexible, no le va a poner muchas condiciones, muchas exigencias, que se aproveche la oportunidad efectivamente para invertir más en el sector social, pero hacerlo bien, no únicamente utilizarlo como un argumento para gastar más en sí mismo, sino para poder impactar más sobre los problemas del país. Obviamente que la inversión pública, en la cual el gobierno ya tiene un presupuesto que es más del doble de lo que se tenía anteriormente, tiene más presupuesto en educación, más presupuesto en salud. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué teniendo más dinero no se está viendo de una manera muy concreta y mucho más palpable los efectos de una política como esta? Entonces, desde este punto de vista, como que el Fondo Monetario está bastante abierto, es una muy buena oportunidad para que el gobierno, si va a gastar más, lo haga bien, lo haga de una manera transparente, sin que se les vaya a ir la mano, porque al final son recursos que provienen de los impuestos, es un sacrificio que hace la población y al mismo tiempo una buena parte de esto depende del endeudamiento. Y ese endeudamiento también el gobierno lo tiene que saber manejar con la prudencia, porque
estos 3 años pueden ser muy buenos en ese sentido, pero la pregunta que este gobierno tiene que hacerse, ¿qué es lo que va a dejar en el 2026? Y esa pregunta la tienen que hacer cada vez que aprueben gastos sociales con disciplina fiscal, como el Fondo Monetario Internacional lo está planteando. Palabras del economista Martín Barahona sobre esta situación del Fondo Monetario Internacional, donde él ve flexibilidad y avisora que se vaya a llegar a un acuerdo, pero que este acuerdo traerá recursos que debemos de aprovechar el gobierno precisamente para pues invertirlo verdaderamente en una acción social a favor del pueblo hondureño. Con este informe vuelvo a los estudios principales de LTV Noticias.